Un humano contrató a una viuda alienígena como cocinera, pero los ojos de su bebé se despertaron ante algo que él había enterrado. El capitán James Holt se encontraba en la ventana del puesto avanzado Epsilon 9. Su reflejo era una superposición fantasmal contra el vasto vacío del espacio. El cristal reforzado mostraba a un hombre endurecido por la tragedia, de hombros anchos e imponente con su armadura de carro de batalla, cabello rubio corto cortado militarmente y ojos que habían olvidado cómo transmitir algo más que una determinación sombría. 3 años desde el incidente de Centauri. Habían pasado 3 años desde que vio cómo las naves de guerra kreyianas destrozaban el salón del US Dauntless como si estuviera hecho de papel. 3 años después de escuchar los gritos de su tripulación, su familia se desvanece en el implacable vacío del espacio. Capitán Holt. La voz del administrador de la estación lo sacó del abismo de sus recuerdos. Encontré a alguien que podría adaptarse a sus necesidades específicas. James se giró, sus movimientos deliberados y controlados. Pedí un cocinero, administrador Moran, no un caso de caridad. Moran, un hombre corpulento con las palmas de las manos perpetuamente sudorosas, hizo un gesto hacia la puerta. Ella está calificada, señor. Trabajó como jefe de cocina en los transatlánticos de lujo Orión antes de la guerra. Referencias verificadas. La mandíbula de James se tensó. La puerta se abrió con un siseo neumático, revelando una figura esbelta que hizo que James se quedara sin aliento a pesar de sí mismo. La mujer que entró se movía con una gracia natural que parecía desafiar la gravedad artificial de la estación. Su piel era de un azul luminoso que captaba la dura iluminación fluorescente y la suavizaba de alguna manera. Su largo cabello plateado estaba recogido en un elegante moño en la nuca, dejando al descubierto unas orejas delicadamente puntiagudas y unos pómulos altos. Su sencillo vestido de color crema era modesto pero no podía ocultar su figura esbelta. Pero fueron sus ojos los que lo impresionaron. Grande, expresivo en un índigo profundo que le recordaba el cielo crepuscular de la Tierra justo antes de que aparecieran las estrellas. El capitán Hugh Moran dijo, «Esta es Iria Novari. Es una Luran». James ya había conocido a los Ayurens, una especie pacífica conocida por sus talentos artísticos y habilidades culinarias. Lo que no esperaba era un pequeño bulto asegurado al pecho de Iria en un portabebé tejido. «No mencionaste a ningún niño», dijo James rotundamente. Iria dio un paso adelante y levantó ligeramente la barbilla. «Mi hija Lilu. Tiene 7 meses, capitán». «Si eso es un problema». «Lo es», la interrumpió James. «Necesito una cocinera, no una niñera». Algo brilló en esos ojos índigo. No era ira, sino una tranquila determinación que me resultaba extrañamente familiar. «Mi hija va donde yo voy. Puedo asegurarle que ella no interferirá con mis deberes». La bebé se movió y sus pequeños puños azules emergieron del portador mientras bostezaba. Cuando abrió los ojos, James sintió una sacudida inesperada. Eran enormes en su pequeño rostro. El mismo índigo profundo que el de su madre, pero con reflejos plateados que captaban la luz como estrellas distantes. Aquellos ojos se clavaron en los suyos con una intensidad que parecía imposible para un bebé. Allí no había miedo, ni juicio, solo pura curiosidad inocente. «Soy un excelente chef», continuó la capitana Iria, aparentemente ajena al silencioso intercambio entre su hija y el endurecido soldado. «Me especializo en adaptar recetas para adaptarse a diferentes fisiologías. Entiendo que los humanos tienen necesidades nutricionales particulares por las que estás contratado», dijo James abruptamente, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Moran parpadeó rápidamente. «¿Ella es?» James no podía explicar la repentina decisión. Tal vez la realidad práctica fue que nadie más se había postulado para el puesto en ese remoto puesto avanzado. Quizás fue la confianza profesional en la voz de Iria. O tal vez era algo en esos ojos infantiles que habían eludido momentáneamente sus defensas. «Mi transbordador sale en 30 minutos», dijo James bruscamente. «Estén atentos a todo lo que necesiten». Iria asintió,
Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Gracias, capitán. No te arrepentirás de esto. Mientras James salía de la habitación, ya sospechaba que eso no era cierto. Había pasado 3 años construyendo cuidadosamente muros alrededor de lo que quedaba de su corazón. Ahora acaba de invitar a una mujer y a su hijo, nada menos que extraterrestres, a vivir en su espacio privado. Fue tácticamente insensato y emocionalmente imprudente. Sin embargo, cuando el transbordador se desprendió de la estación 1 hora más tarde, se encontró observando al bebé dormido con el rabillo del ojo. La pequeña mano de la niña había escapado nuevamente del portabebé y descansaba contra el pecho de su madre, con los dedos unidos como una pequeña estrella de mar azul contra la tela color crema. Se porta muy bien, se encontró diciendo, mientras las palabras se sentían oxidadas en su boca. Iria levantó la vista del panel de datos que estaba revisando. Ella siempre ha estado tranquila, incluso durante la evacuación de Ayuris Prime. Una sombra cruzó su rostro. Los niños se adaptan rápidamente, a veces más rápido que los adultos. James reconoció la mirada de alguien que cargaba con dolor. ¿Tu marido? Fue un investigador botánico. Cuando las fuerzas creyanas bombardearon nuestra colonia, él se quedó para salvar sus especímenes, plantas medicinales raras que podrían haber ayudado a millones. Su voz era firme, pero sus dedos acariciaban suavemente la cabeza de su hija. Lilu nunca conocerá a su padre, pero su trabajo salvó a miles de refugiados de un brote de plaga el mes siguiente. James asintió, comprendiendo muy bien el peso de la supervivencia cuando otros no lo entendían. Volvió la mirada hacia la ventana y observó cómo las estrellas pasaban rápidamente. Mi puesto avanzado es pequeño, dijo después de un largo silencio, construido a partir de una antigua instalación minera. No está diseñado para familias. No necesitamos mucho espacio, respondió Iria. Solo un lugar limpio para preparar comidas en un rincón para dormir. Hay un cuarto de almacenamiento adyacente a la cocina. Puedo instalar un cot. Eso sería perfecto. Gracias. El sistema de navegación del transbordador emitió un pitido indicando que se aproximaban al puesto avanzado. Mientras James se dirigía a la cabina para iniciar los procedimientos de atraque, vio fugazmente que los ojos de Lilo se abrían de nuevo, siguiendo su movimiento con esa misma intensidad desconcertante. Por un breve momento desorientador, sintió como si esos ojos infantiles pudieran ver. A través de su armadura, más allá del exterior endurecido, hasta el hombre herido que había debajo, el hombre que una vez supo sonreír, como sentir algo más allá del deber y el arrepentimiento. James se sacudió la sensación y se concentró en los controles. Él estaba siendo ridículo. La niña era un bebé, apenas consciente de su entorno. Y él era el capitán James Holt, único sobreviviente de la masacre del Dauntless, un hombre que había enterrado su capacidad de apego junto a su tripulación. Sin embargo, cuando el transbordador atracó con un suave ruido, no pudo deshacerse de la sensación de que algo fundamental había cambiado en su existencia cuidadosamente ordenada. James se incorporó de golpe en la cama, con el cuerpo empapado en sudor frío. La pesadilla había sido la misma de siempre. El destello abrasador de las armas de energía creyanas. Los gritos de su tripulación cuando el casco se rompió. El silencio aplastante que siguió. Su ambiente resultaba sofocante a pesar de que los controles ambientales mantenían una temperatura perfecta. Luces 30%, ordenó su voz. La habitación estaba tenuemente iluminada, revelando los escasos muebles que reflejaban su mentalidad militar. Funcional, ordenado, sin toques personales. El cronómetro marcaba 2:47 horas. Otra noche de sueño interrumpido. James balanceó sus piernas sobre el borde de la cama y presionó las palmas de sus manos contra sus ojos. El médico de la estación le había ofrecido pastillas para dormir meses atrás, pero James se había negado. Las pesadillas eran un castigo. Un recordatorio de su fracaso a la hora de proteger a su pueblo. Un suave sonido proveniente del pasillo exterior de su habitación lo puso tenso.
No era el zumbido familiar de los sistemas de la estación ni el ping ocasional de los reguladores térmicos. Cantaba una suave melodía apenas audible a través de la puerta. La curiosidad superó la precaución. James se puso una sencilla camiseta negra para acompañar sus pantalones de dormir y caminó descalzo hasta la puerta. Se abrió con un susurro, revelando el corredor poco iluminado que había más allá. El canto se hizo más claro, una canción de cuna melodiosa y sobrenatural en un idioma que su traductor universal no podía captar con exactitud. Siguió el sonido hasta la cocina, donde una luz suave se derramaba desde la puerta parcialmente abierta. Dentro, Iria caminaba lentamente de un lado a otro. Lulú se acunó contra su hombro. Los ojos del bebé estaban muy abiertos. Esos orbes índigo reflejados por las estrellas parecían brillar en la tenue luz mientras su madre cantaba. James permaneció en la puerta, dispuesto a entrometerse en el momento privado. Pero como si sintiera su presencia, la mirada de Lulú se desvió y se fijó en él con la misma intensidad desconcertante que había notado en el transbordador. La pequeña boca del bebé se curvó en lo que solo podría describirse como una sonrisa. Iria se giró sobresaltada. «Capitán, lamento si lo molestamos». «No lo hiciste», mintió James, apoyándose en el marco de la puerta en lo que esperaba que fuera una pose casual. Ya estaba despierto. Iria lo estudió con esos ojos perspicaces. «Pesadillas». La franqueza de la pregunta lo tomó por sorpresa. La mayoría de la gente caminaba de puntillas a su alrededor, intimidada por su reputación o su ceño permanente. «¿Cómo lo supiste?» «Los Ayurens son algo empáticos», explicó, acomodando a Lulú en sus brazos. «No somos lectores de mentes, pero percibimos angustia emocional. Así es como las madres saben lo que necesitan sus bebés antes de llorar». James se movió incómodo. La idea de que ella pudiera percibir su estado emocional lo hacía sentir expuesto. «¿Y ahora qué necesita?», preguntó, señalando con la cabeza hacia Lilu. «Nada, en realidad». Se despertó y pareció sentirse atraída por esta habitación. La frente de Iria se frunció ligeramente. «Es extraño. Normalmente duerme muy bien». Como para contradecir a su madre, Lilu se retorció y extendió sus diminutos dedos azules hacia James. El gesto fue tan inesperado que James dio un paso atrás involuntariamente. «Ella quiere que la sostengas», dijo Iria, sonando tan sorprendida como James. «No sostengo bebés», respondió con rigidez. Los labios de Iria se curvaron en una pequeña sonrisa. «¿Lo has probado recientemente?». Antes de que James pudiera formular una respuesta, Lulú dejó escapar un suave e insistente golpe, todavía tratando de alcanzarlo con sorprendente determinación para alguien tan pequeño. Solo por un momento, Iria sugirió que no se conformaría de otra manera y que todos podríamos dormir un poco. En contra de su mejor juicio, James se encontró dando un paso adelante, con los brazos torpemente posicionados mientras Iria transfería cuidadosamente a su hija a su agarre. El bebé no pesaba casi nada, un bulto cálido que se acurrucó de inmediato contra su pecho. «Sosténle la cabeza», le indicó Iria con suavidad, guiando su mano a la posición correcta. En el momento en que sus dedos acunaron la delicada cabeza de Luleo, ocurrió algo extraordinario. El nudo de tensión persistente que había vivido entre sus omóplatos durante 3 años se aflojó. Las imágenes residuales de su pesadilla, los rostros de su tripulación muerta, se desvanecieron como la niebla y la luz del sol. Lilou lo miró, esos ojos reflejados por las estrellas, de alguna manera antiguos y recién nacidos, y dejó escapar un suspiro de satisfacción antes de que sus párpados finalmente cayeran. «Es extraordinario», susurró Iria, viendo a su hija sucumbir al sueño en los brazos de un hombre que había conocido hacía apenas unas horas. Ella nunca se había comportado así con extraños. James no podía explicar la extraña paz que fluía a través de él. Era como si el niño de alguna manera hubiera absorbido sus pesadillas, reemplazándolas con una tranquilidad que no había experimentado desde antes del incidente del centurión. «¿Qué hay en sus ojos?», preguntó en voz baja,
hipnotizado por el flexo plateado que parecía bailar incluso mientras el bebé dormía. La había conocido antes, pero nunca había visto unos ojos como los de ella. Una sombra pasó sobre el rostro de Iria. Su padre era mitad Stellari. Son una especie rara con una conexión con las energías cósmicas. La plata en sus ojos es su herencia. Extendió la mano para acariciar la mejilla de su hija. Los Stellari creen que los bebés pueden ver más allá de la realidad física y que conservan una conexión con el universo que los adultos pierden a medida que envejecen. ¿Lo crees?, preguntó James, sorprendido de descubrir que su curiosidad era genuina en lugar de desdén. Creo que mi hija es especial, dijo Iria simplemente. Y creo que ella ve algo en ti que otros pasan por alto, capitán. Sus miradas se cruzaron al observar al bebé dormido. Y por un breve instante, James sintió una calidez desconocida que le recorrió el pecho. La proximidad de ella, la intimidad doméstica del momento. Despertó algo que creía muerto hacía mucho tiempo. Lilu suspiró en sueños, interrumpiendo el momento. James le devolvió el bebé con cuidado a su madre, con las manos deteniéndose quizás un segundo más de lo necesario. Debería intentar dormir ahora, capitán, dijo Valiria en voz baja. Creo que las pesadillas no volverán esta noche. James asintió, consciente de repente de su desnudez y de la inusual vulnerabilidad que acababa de mostrar. Buenas noches, señorita Navari. Egria, por favor, corrigió con una sonrisa amable. Y gracias por complacerla. Al regresar a sus aposentos, James notó que su cuerpo se sentía más ligero y su mente más despejada. Por primera vez en años, volvió a la cama sin temor. Mientras el sueño lo reclamaba, su último pensamiento consciente fue el de los ojos reflejados por las estrellas y la extraña paz que le habían traído. No soñó con los intrépidos esa noche. En cambio, su mente dormida se llenó de imágenes de cielos azules y estrellas plateadas, una canción de cuna en una lengua extraña que lo transportaba a través del cosmos. Durante los siguientes 2 semanas después, James desarrolló una rutina que habría sido impensable antes de la llegada de Iria y Leelu. Cada noche, cuando la pesadilla amenazaba con salir a la superficie, se sentía atraído a la cocina donde, casualmente, Iria estaba calmando a una Lilu supuestamente inquieta. Ambos sabían la verdad. Lilu dormía perfectamente casi todas las noches. Las reuniones de medianoche se habían convertido en un acuerdo tácito, una necesidad no reconocida para ambos. Esa noche, James llegó y encontró a Iria preparando 2 tazas de líquido humeante. Lulu jugaba contenta con un pequeño juguete holográfico en un parque improvisado cercano. Estelle, explicó Iria, deslizando una taza hacia él. Ayuda con las mentes perturbadas. James aceptó la bebida. Sus dedos se rozaron brevemente. El contacto le transmitió una calidez que no tenía nada que ver con el té. Estás asumiendo que mi mente está perturbada. Los labios de Iria se curvaron en una sonrisa cómplice. Capitán, ha inventado 7 excusas diferentes esta semana para ver cómo está mi hija exactamente a las 2. O está perturbado o... Estás desarrollando una preocupante obsesión con los patrones de sueño de mi bebé. James sintió que se le subía el rubor. Solo pasaba por allí. Claro, asintió ella, con los ojos brillantes de diversión. Igual que anoche probaste los controles ambientales y comprobaste si había vibraciones inusuales en el sistema de ventilación. A su pesar, James sintió que la comisura de sus labios se curvaba hacia arriba. Te estás burlando de tu superior. Observo que mi jefe parece dormir mejor después de pasar tiempo con mi hija. La voz de Iria se suavizó. No hay nada de que avergonzarse, James. Era la primera vez que usaba su nombre de pila, y la intimidad flotaba en el aire entre ellos. James miró fijamente su té, luchando con emociones que había mantenido reprimidas durante tanto tiempo. Fui el único superviviente, dijo finalmente, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. La osadía era mi nave, mi responsabilidad. Iria guardó silencio,
dándole espacio para continuar o retirarse. Estaba inspeccionando el núcleo de energía auxiliar cuando los Kreyanos atacaron, continuó, sorprendiéndose a sí mismo. La explosión me encerró. Podía oírlo todo por el comunicador. Los gritos, las órdenes, el silencio al terminar. Los equipos de rescate tardaron 3 días en llegar hasta mí. Lilo emitió un suave golpe, atrayendo las miradas de ambos. La bebé observaba a James con esos ojos extraordinarios, como si entendiera cada palabra. Culpa del superviviente. Iria dijo con suavidad. Tenemos un concepto similar en la cultura Alan. Lo llamamos la carga de la última luz. James levantó la vista. ¿Qué significa eso? Cuando una estrella se convierte en supernova, su último destello de luz viaja hacia el exterior durante siglos después de que la estrella misma se haya extinguido. Esa luz lleva el recuerdo de lo perdido, pero también la posibilidad de nuevos comienzos. Ilumina mundos que la estrella nunca conoció. Ella extendió la mano por encima de la mesa, sus dedos azules descansando suavemente sobre su muñeca. Tú eres esa luz, James. El simple toque lo ancló, evitó que se ahogara en recuerdos. Tu esposo, dijo. Tú también lo sientes. La culpa. Los ojos de Ya-ung se nublaron brevemente. Todos los días, Talón se quedaba atrás para que otros pudieran escapar. A veces me pregunto si debería haberme quedado con él. Entonces Lilo estaría sola, dijo James, sorprendiéndose con la fiereza de su voz. Ah, sí, coincidió ella. Y eso es lo que me impulsa a seguir adelante. ¿Qué te impulsa a seguir adelante, James? La pregunta flotaba entre ellos, sin respuesta, pero no ignorada. James se encontró estudiando las delicadas líneas de su rostro, la forma en que su cabello plateado reflejaba la luz, la suave fuerza en sus ojos. No estoy seguro de haberme movido en absoluto, admitió. Hasta hace poco. Lilu eligió ese momento para soltar un gorgoteo de felicidad, extendiendo hacia James sus diminutas manos azules. Sin dudarlo esta vez, se levantó y la levantó del parque, acunándola contra su pecho. La ya familiar sensación de paz lo invadió mientras la bebé le acariciaba la cara con dedos curiosos. «¿Le gusta tu barba incipiente?», observó Iria, observándolos con una expresión que James no pudo descifrar. A los hombres atractivos no les crece vello facial. ¿Debería afeitarme?, preguntó James repentinamente cohibido. No, respondió demasiado rápido. Un rubor azul más intenso se extendió por su rostro. En sus mejillas. Es decir, le hace bien experimentar diferentes texturas, el desarrollo sensorial y todo eso. James se encontró sonriendo, una sonrisa auténtica que le resultaba extraña, pero de alguna manera correcta. ¿Es esa la única razón? El rubor de Iria se intensificó al ver tu piel. La franqueza humana es refrescante. Eso no responde a mi pregunta, dijo James, envalentonado por la calidez de sus ojos. Iria se levantó y se acercó, lo suficiente como para que él pudiera detectar el sutil aroma floral que parecía adherirse a su piel. Encuentro tus rasgos humanos intrigantes, capitán. La barba incipiente incluida. El aire entre ellos se llenó de posibilidades tácitas. Lulú, acurrucada entre ellos, extendió la mano para acariciar sus rostros como si los uniera. Es una pequeña casamentera, murmuró James, con la voz más áspera de lo que pretendía. Ve conexiones, susurró Iria. Es la estela en ella. Sus rostros estaban a centímetros de distancia ahora. El bebé, una cálida presencia entre ellos. James sintió que algo se quebraba en su interior. La última barrera que había construido alrededor de su corazón. Cediendo. Egria, empezó, sin estar del todo seguro de lo que iba a decir. El sistema de comunicación de la estación cobró vida, destrozando el momento. Transmisión entrante del comando tierra, prioridad alfa. Capitán Holt, a comunicaciones inmediatamente. James cerró los ojos brevemente,
frustrado por el deber. Tengo que atender esto. Iria asintió con cuidado, tomando a Lilu de sus brazos. Por supuesto. Cuando James se giró para irse, Iria le tomó la mano. Estaremos aquí cuando termines, dijo en voz baja. Algunas conversaciones valen la pena continuar. La promesa en sus palabras lo siguió mientras se dirigía a la sala de comunicaciones. Su mente se dividía entre el deber y el futuro inesperado que de repente parecía posible. James entró en la sala de comunicaciones, su mente aún revoloteando en el momento con Iria que se había interrumpido tan abruptamente. La pantalla principal cobró vida, revelando el rostro severo del almirante Parker, su antiguo oficial al mando. Capitán Hull, dijo Parker sin preámbulos. Hemos detectado una nave de exploración kreyana en el límite de su sector. La inteligencia sugiere que está recopilando datos en puestos avanzados remotos. James sintió que se le helaba la sangre. ¿Krelianos? ¿Estás seguro? Positivo. Su firma energética es inconfundible. La expresión de Parker se endureció. Esta es la primera actividad kreyana confirmada desde el incidente de Centuri. Necesitamos saber qué están planeando. Mi puesto avanzado no está equipado para el combate, almirante. Tengo capacidades defensivas mínimas y no tengo respaldo. Estamos enviando el US Valiant a su posición, pero tardarán 3 días. Parker se inclinó más cerca de la pantalla. Hasta entonces, deberás mantener el estado de alerta total y recopilar toda la información posible. Si se acercan, ataca solo si es necesario para proteger el puesto avanzado. De lo contrario, permanezca en la oscuridad y observe. Entendido, señor. La mente de James ya estaba calculando escenarios, contingencias y la seguridad de 2 civiles que inesperadamente se habían convertido en su máxima prioridad. Una cosa más. La voz de Holt Parker se suavizó ligeramente. Sé lo que esto significa para usted. Si necesita recusarse, no será necesario. Almirante, interrumpió James, con la mandíbula apretada. Yo me encargaré. Después de que terminó la transmisión, James se quedó inmóvil, los recuerdos amenazaban con abrumarlo. Los kreyanos, guerreros reptiles con una ideología expansionista que veía a otras especies como recursos que debían cosecharse o como obstáculos que eliminar. Habían destruido a los intrépidos sin previo aviso ni piedad, y ahora estaban cerca de su puesto avanzado cerca de Iria y Lilu. James activó los protocolos de alerta de la estación y luego regresó a la cocina. Encontró a Iria todavía allí, meciendo suavemente a una Lulú que ahora estaba dormida. ¿Qué ha pasado? Ella preguntó inmediatamente leyendo su expresión. Se detectó una nave exploradora kreyana en el sector, dijo en voz baja. Necesito implementar protocolos de seguridad. La cara de Iria se vuelve de un tono de azul más claro. Krelianos aquí. Sus brazos se apretaron protectoramente alrededor de Lilu. Destruyeron la colonia Urián donde vivíamos Talón y yo. Ellos son la razón por la que Lil Lulu nunca conocerá a su padre. El enemigo compartido creó un nuevo vínculo entre ellos, un entendimiento mutuo que no necesitaba palabras. James se acercó y colocó una mano sobre su hombro. No dejaré que les pase nada a ninguno de los dos, prometió, y el feroz tono protector en su voz lo sorprendió incluso a él mismo. Iria lo miró. Sus ojos índigo brillaban con lágrimas contenidas. Sé que no lo harás. Eso es lo que eres, James. Es lo que Lilu vio en ti desde el principio. Sin pensarlo, James se inclinó y presionó sus labios contra los de ella. El beso fue suave al principio, tentativo, pero rápidamente se profundizó cuando Iria respondió con igual fervor. Sus labios eran más suaves de lo que había imaginado, con una sutil dulzura que le recordó a las bayas de verano. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, Lulú se movió entre ellos, pero no se despertó. He querido hacer eso desde que bajaste de la lanzadera, admitió James, con la voz ronca por la emoción. La piel azul celeste de Iria se sonrojó de un azul más intenso.
He deseado que lo hicieras desde la primera vez que te vi frunciendo el ceño al administrador Moran. A pesar de la gravedad de la situación, James se encontró sonriendo. Ya no frunzo el ceño tanto. No, asintió ella, extendiendo la mano para trazar las líneas de su rostro. No lo haces. El sistema de alerta de la estación sonó, interrumpiendo el momento. Alerta de proximidad. Nave no identificada acercándose al rango del sensor exterior. James se enderezó. Entrenamiento militar tomando el control. Lleva a Lilu a tu cuarteles. El almacén junto a la cocina tiene un refugio de emergencia oculto. Si oyes la alarma de evacuación, llévala allí inmediatamente. Iria asintió con expresión resuelta. ¿Qué harás? Mi trabajo, dijo simplemente. Proteger lo que es mío. La declaración posesiva quedó suspendida en el aire entre ellos, sin que ninguno reconociera el cambio que representaba. James se inclinó para besar suavemente la cabeza de Lulu, y luego volvió a capturar los labios de Deliria en un beso que contenía promesa y despedida a la vez. Ten cuidado, susurró ella contra su boca. Siempre lo tengo, respondió con una confianza que no sentía del todo. Mientras Iria desaparecía por el pasillo con Leelu, James se dirigió al centro de mando. Los sistemas defensivos del puesto de avanzada eran limitados, pero no desdeñables. Contaba con algunos trucos que podrían mantener a raya a una nave exploradora. La pantalla principal mostraba la nave que se acercaba, elegante, depredadora, de diseño inconfundiblemente creyano. James activó los protocolos de sigilo del puesto de avanzada, reduciendo la energía a los sistemas no esenciales, y activando la tecnología de camuflaje experimental que se instaló durante la última remodelación. Veamos qué tan buenos son sus sensores, murmuró, iniciando una serie de señales de energía falsas diseñadas para confundir los sistemas de rastreo enemigos. Mientras trabajaba, James se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente dentro de él. 3 años de existir en una niebla de culpa y dolor habían sido quemados por la feroz necesidad de proteger a los 2 extraterrestres de piel azul que de alguna manera se habían convertido en su mundo. La nave creyana disminuyó la velocidad a medida que se acercaba al rango del sensor exterior del puesto de avanzada, detectando claramente las señales conflictivas que James estaba transmitiendo. Mantuvo la posición y escaneó. James observó, apenas respirando, cómo los minutos se convertían en 1 hora. Finalmente, la nave modificó su rumbo y se alejó del puesto avanzado hacia un campo de asteroides cercano. Se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. La primera ronda había sido suya, pero sabía que los creyanos no serían engañados por mucho tiempo. Esto fue solo el comienzo. Como para confirmar sus pensamientos, el sistema de comunicación sonó con un mensaje encriptado del Comando Tierra. Valiant. Estimación de llegada ahora 5 días. Mantener la vigilancia. James cerró los ojos brevemente. 5 días. Necesitaba mantener a Iria y Lilu a salvo durante 5 días más contra un enemigo que una vez había destruido un crucero de batalla entero en minutos. Cuando abrió los ojos, su reflejo en la pantalla oscurecida mostró algo que no había visto en años. El rostro decidido de un hombre con algo por lo que luchar, algo por lo que vivir. No me lo quitarán, le prometió a su reflejo. Esta vez no. James acababa de terminar de reforzar los protocolos de seguridad del puesto de avanzada cuando el sistema de comunicación sonó con una señal inesperada. Transmisión entrante. Origen desconocido. Cifrado creyano detectado. Su mano flotaba sobre el panel de control. Esto podría ser una trampa, una forma para que los creyanos rastreen la posición exacta del puesto de avanzada o implanten código malicioso en los sistemas. Pero también podría ser información valiosa. Ejecute protocolos de aislamiento de triple capa. Él ordenó la computadora. Ruta únicamente a terminal secundaria. El mensaje apareció en una pantalla separada. Solo texto. Capitán Holt. Soy científico. Vexer de 3er rango. Exigir asilo inmediato.
Tener información crítica sobre la misión Scout. Ellos cazan. Los híbridos estelares atracará en la esclusa de aire de mantenimiento en 20 minutos. Ven solo o me autoelimino. A James se le heló la sangre. Híbridos de Stellari como Lulu. Agarró su arma y se dirigió a los aposentos de Iria, con la mente acelerada. Podría ser una trampa elaborada, pero la mención de los híbridos Stellari fue demasiado específica como para ignorarla. Iria abrió la puerta antes de que él pudiera llamar, como si hubiera presentido su aproximación. ¿Qué pasa? Recibí una transmisión de un científico creyano que solicita asilo. Dice que están cazando híbridos Stellari. Él la observó palidecer. Debes llevar a Lulu al refugio de emergencia ahora. James, si están cazando específicamente a Stellari. Lo sé. Él la interrumpió con voz tensa. Por eso necesito que ambos permanezcan escondidos mientras me ocupo de esto. No puedo concentrarme si estoy preocupado por ti. Iria se acercó y colocó su mano sobre su pecho. Ten cuidado. Los creyanos son conocidos por su engaño. Confía en mí, dijo, cubriendo su mano con la suya. Sé de lo que son capaces. Sus miradas se cruzaron y una gran cantidad de emociones no expresadas pasaron entre ellos. Entonces, con un movimiento decisivo, Iria lo atrajo hacia abajo para darle un beso feroz que lo dejó momentáneamente aturdido. Eso es para la suerte, susurró contra sus labios. ¿Tradición humana? Sí. A pesar de todo, James sintió una sonrisa tirando de su boca. Algo así. Observó cómo Iria reunía a Lulu mientras dormía en una pequeña bolsa con artículos esenciales y luego los escoltaba hasta el refugio oculto adyacente a la cocina. Después de asegurarlos dentro, se dirigió a la esclusa de aire de mantenimiento, revisó su arma y activó su armadura táctica. Los sensores externos de la esclusa de aire mostraron una pequeña cápsula de escape creyana acercándose. James se posicionó con líneas de fuego claras y esperó, con la tensión acumulándose en cada músculo. La cápsula se acopló con un ruido metálico. Después de pasar por los protocolos de descontaminación, la puerta interior se abrió para revelar un billón, más pequeño que la mayoría, con escamas que tenían un tinte grisáceo en lugar del típico verde esmeralda. El extraterrestre vestía lo que parecía ser ropa civil en lugar de armadura militar. Capitán Holt, dijo el creyano con voz ronca, pero comprensible a través del traductor. Soy Vexer. Gracias por no dispararme inmediatamente. James mantuvo su arma apuntando al visitante. Dame una razón por la que no debería hacerlo. Porque en aproximadamente 18 horas esa nave exploradora enviará un grupo de caza especializado a este puesto avanzado. Detectaron rastros de firmas energéticas estelares durante su escaneo. Las pupilas verticales de Vexer se dilataron. Creen que estás albergando un híbrido de Stellari. Tienen razón, ¿no? El dedo de James se apretó en el gatillo. ¿Por qué traicionarías a alguien de tu especie? ¿De mi especie? Vexer emitió un sonido como de risa amarga. El elenco militar considera que los científicos como yo somos apenas superiores a los sirvientes. He pasado mi carrera desarrollando tecnologías para ayudar a la gente solo para ver cómo los militares las pervierten y las convierten en armas. Las escamas creyanas se ondularon en lo que James reconoció como su versión de disgusto. Cuando descubrí que estaban usando mi tecnología de escaneo para cazar híbridos Stellari, niños capitán, ya no pude permanecer en silencio. ¿Qué quieren con los híbridos Stellari? James exigió. Sus habilidades de manipulación de energía. Los militares creen que es posible recolectarlos y utilizarlos como armas. La voz de Vexer bajó. Ningún sujeto de prueba ha sobrevivido al proceso. James se sintió enfermo. Y se supone que debo confiar en ti porque saboteé sus sistemas de armas principales antes de escapar. Quizás te dará unas 6 horas antes de que los reparen. Vexer le tendió un cristal de datos. Esto contiene sus planes tácticos, códigos de seguridad y la ubicación de su flota. Solo pedí asilo a cambio. Antes de que James pudiera responder, sonó la alarma de la estación. Brecha perimetral.
Entidades desconocidas detectadas en el sector 4. Imposible, Siseo Bexer. No podrían haber lanzado un equipo de asalto todavía. A menos que sospecharan que estabas desertando, dijo James con gravedad, activando su comunicador. Computadora, ubicación de intrusos. 3 entidades moviéndose a través de túneles de mantenimiento hacia el centro neurálgico. James tomó una decisión en una fracción de segundo. Si estás diciendo la verdad, ayúdame a proteger este puesto de avanzada. En caso contrario, levantó su arma significativamente. Bexor asintió. Te ayudaré, capitán. El grupo de caza está formado por 3 guerreros de élite. Llevarán armadura furtiva y portarán disruptores neuronales diseñados para incapacitar sin matar. Quieren que el niño esté vivo. Sígueme, ordenó James, mientras lo guiaba hacia la armería. Necesitamos establecer posiciones defensivas. Mientras se movían por los pasillos, la mente de James estaba en Iria y Leelu en el refugio. Tenía que evitar que los creyanos los encontraran. Tuve que ganar tiempo hasta que llegara el Valiant. El capitán Bexer dijo en voz baja al entrar en la armería. Debes saber que los híbridos Stellari son extremadamente raros y valiosos. Mi gente los ha estado cazando durante décadas. Si de verdad hay uno en esta estación, te enfrentas a un peligro mayor del que crees. James seleccionó un rifle de pulsos y lanzó un arma aturdidora no letal para atormentarla. Se llama Lilu, dijo, sorprendiéndose al admitirlo. Tiene 7 meses. Su padre era mitad estelar. Su madre, Ayuran, y están bajo mi protección. Bexer lo observó con esos ojos alienígenas. Te preocupas por ellos. No son solo tus protegidos. Son mi familia, dijo James, con la verdad calando hondo en sus huesos. Y moriré antes de dejar que nadie me los arrebate. El científico creyano guardó silencio un momento y luego asintió lentamente. Entonces compartimos un propósito, capitán. Mi gente tiene mucho que responder. Quizás aquí es donde empieza. Los sensores de la estación volvieron a sonar. Intrusos acercándose a la zona residencial. A James se le heló el corazón. Se dirigían directamente. Para los aposentos de Iria. Pueden detectar residuos de energía estelar. Bexer explicó. Si el niño pasa mucho tiempo en esos aposentos, James ya se estaba moviendo. Bexer lo seguía de cerca. Tenemos que alejarlos de la zona residencial, dijo, formulando un plan. Bexer, puedes crear una señal de energía estelar falsa. Con el equipo adecuado. Sí, respondió el científico. Entonces démosles a estos cazadores algo que perseguir, dijo James con gravedad, mientras les recordaba por qué los humanos son la presa más peligrosa de todas. El módulo de laboratorio, susurró James mientras se agachaban en un cruce de mantenimiento. Podemos usar el espectrómetro de allí para generar una señal de energía estelar falsa. Bexer asintió, sus dedos escamosos ya trabajaban en un pequeño dispositivo que había tomado de la armería. Puedo modificar este escáner para amplificar la señal una vez que la creemos. Los cazadores se sentirán atraídos por la fuente más potente. Se mueven en silencio por los pasillos de servicio de la estación, utilizando el profundo conocimiento de James del puesto de avanzada para evitar ser detectados. La estación. Actualizaciones tácticas enviadas por computadora al dispositivo de muñeca de James, rastreando los movimientos del cazador creyano. Se separaron, notó James con gravedad. 2 siguen en la zona residencial, pero uno se dirige a la cocina. Bexer abrió los ojos de par en par. Debieron haber detectado energía residual del niño. Incluso una breve exposición deja rastros. James sintió una punzada de frío en las venas. El refugio donde se escondían Iria y Lilu estaba junto a la cocina. Cambio de planes. Ve al laboratorio y configura la señal falsa. Voy a interceptar al cazador cerca de la cocina. Solo. Son guerreros de élite, capitán. Se lanzan. Están cazando a mi familia.
James lo interrumpió con una voz mortalmente tranquila. Ese es su error. Sin esperar respuesta, James se escabulló, moviéndose por los pasillos con la precisión silenciosa que una vez lo convirtió en el comandante de operaciones especiales más joven de la flota terrestre. Desactivó su unidad de comunicación. Los creyanos podrían estar monitoreando las comunicaciones y confiaban en el instinto y el entrenamiento. Al acercarse a la cocina, James atenuó su respiración y activó la pantalla táctica en el visor de su armadura. La señal de calor del cazador apareció al fondo del cuarto, una forma reptiliana moviéndose con gracia depredadora, buscando metódicamente rastros de energía Stellari. James evaluó sus opciones. El cazador estaba equipado con una armadura de sigilo avanzada y probablemente poseía una fuerza y reflejos superiores. Una confrontación directa sería arriesgada. Pero James tenía algo que el creyano no podía igualar: la desesperada necesidad primaria de proteger lo que era suyo. Esperó a que el cazador pasara bajo un conducto de ventilación y luego se agachó silenciosamente tras él. El creyano percibió el movimiento una fracción de segundo demasiado tarde. James clavó su cuchillo de combate en el hueco entre las placas de la armadura del cazador a la altura del cuello, apuntando al grupo neuronal que Bexer había identificado como una vulnerabilidad. El cazador giró a una velocidad asombrosa, lanzando a James contra la pared con la fuerza suficiente para romper el blindaje reforzado. El dolor estalló en la espalda de James, pero la adrenalina lo mantuvo en movimiento. Se agachó para esquivar un feroz golpe del guantelete con garras del creyano y le clavó el hombro contra el abdomen del alienígena. Se estrellaron contra la cocina, derribando mesas y equipo. El Krell era más fuerte, pero James luchaba con la furia concentrada de quien protege todo lo que le importa. Cada golpe que asestaba era calculado, apuntando a los puntos débiles de la armadura del alienígena. El cazador siseó algo en el gutural idioma creyano y activó un disruptor neuronal, un arma con forma de vara que crepitaba con energía. Un solo toque paralizaría a James al instante. No puedes ganar a los humanos. El traductor en la armadura de James tradujo las palabras del cazador. Danos a la niña híbrida y podrás vivir. Ven y llévatela, gruñó James, desviándose a la izquierda antes de lanzarse a la derecha, agarrando una pesada olla de metal del mostrador y estrellándola contra la cara del creyano con todas sus fuerzas. El cazador se tambaleó, momentáneamente desorientado. James aprovechó su ventaja, asestando una serie de golpes brutales a la ya dañada armadura del cuello cuando el Krell blandió el disruptor neuronal en un amplio arco. James atrapó el brazo y usó el impulso del alienígena para clavar el arma en su propio pecho. El cazador se convulsionó cuando la energía del disruptor recorrió su cuerpo, y luego se desplomó en un montón de extremidades temblorosas y armadura desactivada. James se quedó de pie junto al creyano caído, con el pecho agitado y la sangre goteando de un corte sobre su ojo. La puerta oculta del refugio estaba a solo unos metros, aún sin descubrir. Iria y Lilu estaban a salvo por ahora. Un lento aplauso proveniente de la puerta lo hizo girar, con el arma en alto. Bexer se quedó allí, con los ojos abiertos y lo que James reconoció como el equivalente creyano del asombro. Notable, dijo el científico. Nuestro ejército enseña que los humanos son físicamente inferiores, que solo dependen de su tecnología. Están profundamente equivocados. La firma falsa, exigió James, limpiándose la sangre de la cara. Activo. Los otros dos cazadores se dirigen al laboratorio mientras hablamos, donde les espera una trampa muy convincente. Bexer se acercó con cautela, examinando al cazador caído. Has derrotado a Krellbore, uno de nuestros más guerreros condecorados en combate cuerpo a cuerpo. Esto no tiene precedentes. Amenazó a mi familia, dijo James simplemente, como si eso lo explicara todo. Y quizá así fue, porque Bexer asintió lentamente. El concepto de luchar por la familia no es desconocido en mi pueblo, pero se desaconseja. Se valora el colectivo por encima de los lazos individuales,
señaló al cazador inconsciente. Sin embargo, nunca he visto a uno de nuestros guerreros derrotado por un solo oponente de ninguna especie. La humanidad tiene una larga historia de hacer lo imposible cuando alguien a quien amamos está en peligro, dijo James, mientras ya se dirigía al refugio. Ayúdame a asegurar antes de que los demás se den cuenta de que han sido engañados. Tras atar al cazador con correas reforzadas, James se acercó a la puerta oculta. Iria, soy yo. Puedes salir sin peligro. La puerta se abrió para revelar a Iria sosteniendo al Liloo protectoramente contra su pecho, con un arma improvisada en su mano libre. Cuando vio a James, ensangrentado pero vivo, dejó escapar un sollozo de alivio y corrió a sus brazos. Escuché la pelea, susurró contra su cuello. Tenía mucho miedo. James los sostuvo a ambos, sus brazos rodearon a los dos seres que se habían convertido en su mundo. Lilu extendió sus pequeños dedos para tocar su rostro, sus ojos reflejados en las estrellas estaban abiertos y de alguna manera comprensivos. Nunca dejaré que te lleven, prometió, presionando su frente contra la de Iria. Cualquiera de los dos. Bexer observó la reunión con una expresión que bien podría haber sido de melancolía en un rostro humano. Capitán, debemos actuar con rapidez. Mi trampa no retendrá a los demás indefinidamente. James asintió, de mala gana, soltando a Iria, pero manteniendo su mano firmemente en la de él. Necesitamos llegar al centro de comando. Puedo bloquear toda la estación desde allí. Mientras se movían por los pasillos, Iria mantuvo a Liloo cerca, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de James. «Estás herido», dijo suavemente. «No es nada», le aseguró, aunque su cuerpo le dolía por la pelea. «No es nada», insistió. «Luchaste por nosotros. Podrías haber muerto». James se detuvo y se giró para mirarla completamente. «Iria, antes de que tú y Lilu llegaran, yo simplemente existía, hacía lo que tenía que hacer. Ustedes dos me dieron una razón para vivir otra vez». Él ahuecó su rostro con su mano libre. «Los amo a ambos. Debería haberlo dicho antes». Las palabras, antes impensables para él, ahora se sentían como la verdad más natural del universo. Los ojos de Iria brillaron con lágrimas al inclinarse hacia su tacto. «Yo también te amo», susurró. «Ambos lo hacemos». Liloo arrulló en señal de acuerdo, extendiendo la mano hacia James de nuevo. El momento fue perfecto, suspendido en el tiempo hasta que la alarma de la estación volvió a sonar. «Alerta. Nave creyana acercándose. Sistemas de armas activos. La nave exploradora. Bexer Siseo». Debieron haber reparado sus sistemas más rápido de lo que esperaba. La expresión de James se endureció mientras miraba de Iria en Leelu al científico creyano que lo había arriesgado todo para ayudarlos. Entonces es hora de mostrarles qué sucede cuando amenazan a la familia equivocada. La pantalla principal del centro de mando mostraba la nave exploradora creyana acercándose. Sus sistemas de armas brillaban con energía letal. «Se están preparando para disparar», anunció James, sus dedos volando sobre los paneles de control. «Bexer, necesito todo lo que sabes sobre sus sistemas de puntería». Los científicos creyanos se mueven a una consola adyacente. Sus armas principales se fijan en las señales térmicas. «Si pudiéramos crear múltiples fuentes de calor falsas». «Ya estoy en ello», respondió James, activando los drones de mantenimiento externo del puesto de avanzada. «Pero eso es solo una distracción. Lo que realmente necesito es acceso a sus protocolos de comando». Bexer abrió los ojos de par en par. «¿Quieres saquear una nave militar creyana? Imposible. Su cifrado se basa en tu investigación», terminó. James por él, con una sonrisa peligrosa en los labios. «Y me ayudarás a usarlo en su contra». Mientras trabajaban frenéticamente para implementar el audaz plan de James, Iria instaló a Lulu en un rincón seguro del centro de comando y luego se unió a ellos. «¿Qué puedo hacer?» James levantó la vista, momentáneamente impresionado por su determinación.
Monitorear las comunicaciones. Si el comando de la Tierra responde a nuestra señal de socorro, necesito saberlo de inmediato. La estación se estremeció cuando la primera explosión creyana impactó sus escudos. Escudos al 80%, anunció la computadora desapasionadamente. Casi llegamos, murmuró Bexer, sus dedos con garras moviéndose con sorprendente destreza. Capitán, este plan suyo, o es brillante o suicida. Así es la humanidad para usted, respondió James, sin levantar la vista de su trabajo. Nos especializamos en lo imposible. Otra explosión sacudió la estación. Escudos al 65%. La consola de Iria se iluminó de repente. James, transmisión entrante. Es el comando de la Tierra. La pantalla se dividió para mostrar el rostro severo del almirante Parker. Holt, hemos detectado fuego de armas creyanas en su posición. El Valiant ha aumentado la velocidad a emergencia. ETA 20 minutos. Puede que no tengamos 20 minutos. Almirante, respondió James, todavía trabajando. Pero tengo un plan que podría resolver nuestro problema creyano para siempre. Parker arqueó las cejas. Explíquese. No hay tiempo, señor. Pero tengo un desertor creyano con información crítica sobre sus operaciones. Solicito permiso para tomar las medidas necesarias para proteger este puesto avanzado. El almirante lo estudió por un momento. De acuerdo, capitán y Holt. Me alegra ver ese fuego de vuelta en sus ojos. Al terminar la transmisión, James se giró hacia Bexer. ¿Listos? El científico asintió. La puerta trasera está establecida. Sus sistemas son vulnerables. Los dedos de James danzaron sobre la consola, implementando la fase final de su plan, activándose ahora. En la pantalla, las armas de la nave creyana se apagaron repentinamente. Un momento después, sus motores se encendieron de forma errática. ¿Qué hiciste?, preguntó Iria, asombrada. Usé los códigos de acceso de Bexer para cargar una versión modificada de su propio software de puntería, explicó James con un brillo de satisfacción en los ojos. Sus armas ahora reconocen su propia nave como el objetivo principal. Si intentan disparar de nuevo, cada uno se atacará a sí mismo. Bexer emitió un sonido entre un siseo y una risa. Elegante, brutal, pero elegante. La nave creyana permaneció inmóvil en el espacio, claramente confundida por el repentino fallo de sus sistemas. Entonces, de repente, comenzó a retirarse. «Están huyendo», susurró Iria. «No por mucho tiempo», dijo James con gravedad. «Mira». La pantalla mostró una enorme nave emergiendo del hiperespacio. El Valiant de la UES, el crucero de batalla más nuevo de la Tierra, con su imponente silueta repleta de armas. «La caballería ha llegado», murmuró James, permitiéndose un poco de relajación. En cuestión de minutos, el Valiant capturó la nave de exploración creyana con un rayo tractor. El rostro del almirante Parker reapareció en la pantalla. «Bien hecho, Ul. Nos encargamos de aquí. La nave creyana está asegurada y estamos enviando un equipo a recoger a tu desertor y a tus prisioneros». «Gracias, almirante», respondió James. «Hay algo más que deberías saber. Los creyanos han estado cazando híbridos estelares para la investigación armamentística. Esta información podría cambiar nuestra comprensión de sus recientes expansiones». La expresión de Parker se ensombreció. «Ya veo. Necesitaremos informes detallados de todos ustedes y de Hulk. El Valiant necesita un nuevo primer oficial, alguien con su experiencia y su capacidad creativa para resolver problemas». James sintió que Iria se tensaba a su lado. Le tomó la mano y la apretó suavemente. «Es un honor, almirante, pero tengo condiciones». «¿Condiciones?». Parker arqueó las cejas de nuevo. «Sí, señor. Aceptaré el puesto solo si mi familia puede acompañarme». Miró a Iria y Lulu. «Recientemente descubrí que vale la pena luchar por algunas cosas y cambiar por ellas.
La expresión severa del almirante se suavizó casi imperceptiblemente. Familia. Iriana Bari y su hija Leelu. Iria es una chef excepcional con experiencia en transatlánticos de lujo. La tripulación del Valiant se beneficiaría de sus habilidades. Y James respiró hondo. Tengo la intención de convertirlos oficialmente en mi familia lo antes posible. Parker estudió al inusual trío, el capitán humano curtido en batalla, el elegante Ayuran de piel azul y el bebé de ojos brillantes que volvía a acercarse a James. Tras un momento, asintió. El Valiant podría necesitar un chef de verdad en lugar de esos jinetes replicadores. Y quizás sea hora de que el mando terrestre reconsidere algunas de sus políticas con respecto a las familias intereses. Preséntese en el Valiant en 24 horas, capitán. Con eso, la transmisión terminó. Bexer aclaró su garganta. Parece que también iré con las fuerzas terrestres. Mi conocimiento de las operaciones militares creyanas le será valioso. ¿Estarás bien?, le preguntó Irí. Las escamas del científico ondearon en lo que ahora reconocieron como su versión de un encogimiento de hombros. Elegí mi camino al desertar, pero quizás mi investigación finalmente pueda usarse para ayudar en lugar de dañar. Miró a Lilu. Merece crecer en un universo donde no la persigan por lo que la hace especial. Después de que Bexer se fuera para preparar la llegada de las fuerzas terrestres, James e Iria se encontraron solos en el centro de mando. Lulu jugaba complacida con un juguete holográfico entre ellos. ¿Hablas en serio?, preguntó ya en voz baja. Sobre convertirnos oficialmente en tu familia. James se giró hacia ella, tomándole las manos. Nunca quise decir nada más. Pasé 3 años sumido en el dolor y la culpa, convencido de que nunca volvería a sentir nada. Entonces tú y Lilu entraron en mi vida y todo cambió. Le apartó un mechón de cabello plateado de la cara. Te amo. Tú, Iria. Quiero construir una vida contigo, con los dos. Los ojos de Iria brillaron de emoción. En la cultura uriana, creemos que las almas se reconocen a lo largo de las vidas. Quizás por eso Lilu te reconoció de inmediato. Reconoció el alma de su padre. James sintió un nudo en la garganta. Sería un honor para mí ser su padre. Ser tu compañero, tu pareja, tu esposo, lo que sea que signifique para siempre para ti. Para siempre suena perfecto. Iria susurró, inclinándose para besarlo con una ternura que rápidamente se convirtió en pasión. Más tarde esa noche, después de que las fuerzas terrestres aseguraran el puesto de avanzada y recogieran a los prisioneros creyanos, James yacía en sus aposentos con Iria acurrucada contra él, su piel azul brillando suavemente en la penumbra. Habían hecho el amor con ternura y ferocidad, una celebración de la vida en el futuro que construirían juntos. Lilu dormía plácidamente en una cuna improvisada cercana, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración. Mientras James observaba a su nueva familia, se dio cuenta de que los ojos estrellados de un extraterrestre. El niño había logrado lo que años de terapia y reasignaciones no pudieron. Habían despertado su corazón, le habían recordado cómo amar, cómo tener esperanza. Mañana abordarían el Valiant y comenzarían su nueva vida entre las estrellas. James volvería a lucir su uniforme con orgullo, no como una máscara tras la que esconderse, sino como símbolo de la fuerza que había encontrado al amar y ser amado. Mientras el sueño lo reclamaba, James sintió la mano de Iria posarse sobre su corazón y la pacífica presencia de Lulu en su mente. Por primera vez desde el Osadía, sus sueños no estaban llenos de fuego y muerte, sino de las infinitas posibilidades del universo y la familia que lo exploraría con él.